Buenas tardes, buenas noches en Europa, Ecuador y en cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo y La Colmena les agradecemos mucho a quienes nos acompañan conectados en Zoom y a quienes nos ven a través de Facebook Live y YouTube. Un abrazo y bienvenidos. Asimismo, saludamos a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Un cordial saludo a Augusto Verduga y Franklin Ramírez. Mi nombre es Bélgica Guaña y les saludo desde Londres, Reino Unido. Este es un día especial para él y La Colmena, que nos sumamos a los ciclos de diálogos, participación ciudadana y control social, una tarea pendiente. Lo realizaremos cada lunes, así que los invitamos a que no se pierdan, con interesantes temas y ponentes. Además, el programa se desarrollará con la participación de todas y todos que se sumen a este espacio. Cada pregunta tendrá su respuesta. Ahora me place en presentar a nuestro moderador e invitado de este día. Moderador Augusto Verduga es abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, máster en Derechos por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster de Argumentación por la Universidad de Alicante. Trabaja en el medio de comunicación La Colmena. Actualmente se desempeña como defensor público en el área de garantías penitenciarias de la Defensoría Pública del Guayas. Invitado, Franklin Ramírez, doctor en Sociología Política, Universidad París, Saint-Denis y la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha sido profesor visitante en diversas universidades, como por ejemplo UNAM México, Universidad de La Plata, Argentina, Universidad de León, Francia, Universidad de Antioquia, Colombia, Universidad de Artes y Ciencias Sociales, Chile. Actualmente profesor investigador en el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, Ecuador. Dicho esto, paso la palabra a Augusto y su invitado. Augusto, tienes la palabra. Muchas gracias, Bélgica. Un gusto saludarte. Bueno, primero me van a permitir agradecerles a los compañeros y compañeras del Enlace Latinoamericano Europeo, colectivo de hermanas y hermanos migrantes que hacen patria desde fuera y que son ciertamente una referencia moral para nuestro país. Un abrazo a la distancia. Agradecer también a la plataforma La Colmena, colectivo al que me debo. Lleva 5 años haciendo comunicación contrahegemónica de abajo hacia arriba, al igual que el Enlace Latinoamericano Europeo. Tanto él como La Colmena, como bien dijo Bélgica, son los que hacen posible estos ciclos de diálogos por la participación ciudadana y el control social, ¿no? Y que tienen como única finalidad conversar sobre los grandes pendientes en este rubro, en esta materia. A nuestro invitado de hoy lo conocemos de todas las luchas, ¿no? Es académico, formador de juventudes, sociólogo, analista político, miembro del Foro de los Comunes y un apasionado por los procesos de innovación democrática, tanto en Ecuador como en América Latina. Me estoy refiriendo a Franklin Ramírez, como ya fue presentado por Bélgica. Te agradezco, Franklin, por el espacio y bienvenido a este ciclo de diálogos. ¿Cómo estás? Gracias, Augusto, por la invitación. Muy bien, y esperando que nuestra charla sea de provecho para el debate público, para la gente que nos escucha, y reitero mi agradecimiento por este espacio. Bien, Franklin, de entrada quisiera preguntarte por una noción, una intuición que va a gravitar a lo largo de todo este conversatorio. Cuando yo te hablo de participación ciudadana, cuando menciono la palabra control social, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Una democracia viva, una democracia radical, donde la gente interviene en los asuntos públicos, donde la sociedad está conectada con la política, está incidiendo en la política. Una sociedad donde la gente participa es una democracia virtuosa. La buena vida pública depende de la implicación de la gente en los problemas comunes. Esa es una noción desde la vieja Grecia, una noción romana. No hay vida buena, ¿no? De la República Romana, no hay vida buena sin participación activa. La vida buena depende de la participación activa de los ciudadanos, y esa participación activa vuelve a nuestras democracias robustas. Uno pensaría que cuando se hace referencia a la participación ciudadana, rápidamente, como tenemos un ente encargado de esta materia, Consejo de Participación, todo se reduciría al tema del Consejo. Pero lo cierto es que la participación ciudadana se da de diversas formas, ¿no? Las manifestaciones de octubre del 2019,
las de junio del 2022, hacen parte también de la forma en la que la gente ejerce esa participación, en la que ejerce ese control social. Esa crisis de representación, que fue lo que caracterizó a nuestro país en el periodo comprendido entre el 96 y el 2006, vimos ahí caer a 3 presidentes de la República, tuvimos o presenciamos el ascenso de 8 gobiernos distintos. Hay un dato duro, ¿no?, que ofrece el Latinobarómetro. En este periodo que comento, ¿no?, hubo un promedio de desconfianza en los partidos políticos que llegó incluso al 88%, mientras en el Congreso Nacional el descrédito subió al 98%. Y fue precisamente en el contexto de esa crisis de las instituciones que nace, ¿no?, en Montecristi, ¿no?, en la Asamblea Constituyente, la propuesta de creación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que cambia evidentemente el paradigma de la democracia representativa o liberal hacia un paradigma de democracia participativa o deliberativa, ¿no? Pero la existencia misma del Consejo, y esto ha sido, digamos, una crítica creo que desde siempre, de la existencia del Consejo, es que de alguna forma el Consejo lo que hace es estatizar la participación ciudadana, ¿no? Que siempre debe estar, dicen los críticos, en la sociedad civil y no institucionalizada, ¿no? Hay muchas críticas en torno a esto. Se burocratiza el tema de la participación ciudadana, ¿no? Se le arrebata esta iniciativa a la sociedad civil y por tanto la existencia misma del Consejo es una amenaza para la igualdad política. ¿Qué opinión te merecen estas críticas, Franklin, ¿no? ¿Qué le responderías a estos críticos que bregan precisamente por la eliminación de esta entidad? Yo creo que hay que partir con esta idea de que la Constitución de Montecristi fijó una serie de principios, de mecanismos, de derechos muy expandidos. Prácticamente hay entre 44 y 47 artículos constitucionales que hablan sobre los derechos de participación, el derecho al control social, veeduría, deliberación, una serie de referencias normativas a esta idea muy fuerte de la Constitución de Montecristi, que es la participación ciudadana, la participación popular, como un brazo fundamental del régimen político. Esto es clave decirlo porque eso significa que se trata de un derecho de la ciudadanía, de la sociedad, a título individual o colectivo, de los ciudadanos, de los pueblos, de las nacionalidades, de los movimientos. Ese es el derecho fundamental, constitutivo de los otros, ¿no? Está el derecho a la resistencia, que es clave para defender derechos. Entonces, cualquier interpretación que suponga que esa canasta amplia de derechos, de mecanismos de participación, están siendo expropiados en la propia Constitución por la existencia del Consejo, no está entendiendo bien la centralidad de la titularidad de los derechos de participación en la propia sociedad, en los colectivos, en la ciudadanía. Esto es clave, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que decir que ese reconocimiento constitucional después depende de que la propia sociedad se apropie de esas herramientas, de esos mecanismos, de que haga carne la participación asociativa, la movilización, el control de las políticas públicas. La participación no se decreta, la participación es un efecto de procesos políticos, de innovación institucional, de la implicación de las organizaciones sociales. Hay varios factores que condicionan esto. Entonces, la Constitución amplió la oferta participativa, la demanda de esas instituciones, si quieres usar esta figura, yo creo que no se expandió en estos años por diversas razones, esa es una tarea pendiente. Entonces, el Consejo de Participación aparece como una instancia institucional, como un mecanismo institucional para promover esos mecanismos de participación que existen sobre la base. Es un pilar más de entre varios otros, igual que el Consejo Electoral, que el Legislativo, que el Poder Judicial, etcétera, que están conectados con la participación que está en la base como un derecho popular de la gente. Entonces, esa idea de que el Consejo de Participación estatiza y confisca es como una visión política distorsionada en relación al diseño constitucional y en relación a los procesos concretos, aún más, ¿no? De hecho, yo lo que tengo la impresión que sucedió es que durante todos estos años, desde la vigencia de la Constitución, que la gente no se apropió del Consejo de Participación,
que el Consejo de Participación no hizo lo suficiente para promover esa participación, que muchas veces esterilizó la participación de los movimientos. Y hay grandes movimientos, el de mujeres, el movimiento indígena, que prácticamente no se han implicado en el Consejo, y quizás por eso el Consejo no es lo suficientemente fuerte. Entonces está todo por hacerse en relación a estas interacciones, ¿no? A mí me parece que el Consejo es un mecanismo de interfaz, de interconexión entre esos derechos de participación que están en la base de la sociedad como elementos fundamentalísimos de la democracia y el resto de instituciones, ¿no? El Consejo de Participación puede ser una interfaz y es un error verlo como un mecanismo que monopoliza la participación o que ha extraído la energía participativa de la sociedad. Eso no sucedió ni en el diseño constitucional ni en la práctica. Creo que también está implícito esta crítica general hacia los burócratas, ¿no? Cuando se habla de esos burócratas del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no te parece que es una tragedia, ¿no? Que tengan tan mala imagen los burócratas del país? Y precisamente son los que se dedican a través del servicio público a hacer posible, ¿no? La garantía de esos derechos en el plano deontológico. ¿Qué opinión te merece esto? Y cuando yo te digo burócrata, ¿qué se te viene a la cabeza? O sea, para mí esta idea muy fuerte, ¿no? De un servidor público, de alguien que está implicado en el Estado, de alguien que tiene unas competencias específicas en cuanto empleado en específicas ministerios, dependencias. Después siempre viene a la cabeza el otro lado que nos ha martillado los medios de comunicación, el discurso antineoliberal, ¿no? De la burocracia como gasto público, como algo inútil, que está ahí, son imágenes, ¿no? Yo no puedo deslindar la idea de la burocracia del servidor público, de alguien que ha hecho una carrera y que tiene en su cabeza esta idea de que su lugar en la maquinaria estatal tiene que ver con servicios públicos, ¿no? Yo no puedo desconectar. Pero después, claro que está la otra idea, ¿no? La otra idea de que no es solo una idea del discurso neoliberal, sino que desde las imágenes de la literatura, no sé, desde Kafka, desde los trabajos de Weber sobre el Estado, un poco esta idea de una pieza, de reproducción de un poder. El burócrata llega a ser, no es un medio al servicio de, sino que está en ese lugar para apropiarse en parte del Estado. Con muchísimo poder, que se sobrepone al de los ciudadanos. Entonces hay esta imagen contradictoria del burócrata, ¿no? Entre el servicio público y aquel que puede hacer uso de un cargo estatal para reproducir sus propios intereses o los de su clase. Entonces en esa contradicción, es una contradicción, hay que tomarlo así. Hay momentos en que el Estado tiende más hacia el servicio público, hay momentos como el de ahora, me parece, que a los servidores públicos no les interesa el servicio público, el bien común, sino un poco calentar el puesto y contribuir a la reproducción del poder de la clase dominante. Estamos en esa, pero visto en ciclos largos, ¿no? Hay veces que la báscula gira más hacia acá, hay otros que gira más hacia acá, depende de la correlación de fuerzas, de la disputa social, pero sí me parece que es clave combatir contra esa imagen de la estigmatizada de la burocracia, porque requerimos, no hay sociedades buenas sin burocracias como fuertes, capacitadas, virtuosas, abocadas al servicio de lo público. Y claro, esa idea de la burocratización de la participación que se ha construido para aludir al Consejo de Participación, muchas veces pasa por esta imagen distorsionada de unos 7 burócratas ahí que quién sabe qué hacen, además que quién sabe qué hacen y además están confiscando la participación, lo cual no es cierto, pero como discurso funciona fácilmente, ¿no? Correcto. Volviendo al tema del consejo, que tú mencionabas hace poco, esto de fomentar la deliberación, ¿no? Esta idea digamos, del consejo como bisagra, alguna vez te escuché, ¿no? Como bisagra, ¿no? Como facilitador de estas iniciativas que vienen de la sociedad civil desde abajo, ¿no? Tengo una intuición, pienso que de alguna manera el desprestigio del consejo también se debe al hecho de que se han ocupado casi todas las energías de los consejeros en este rubro que es la designación de autoridades de control, quizás descuidando estas otras tareas igualmente importantes, como fomentar precisamente esto, ¿no? Esta sinergia con la sociedad civil, las veedurías ciudadanas, apoyar las iniciativas de los observatorios, el tema de las rendiciones de cuentas, fiscalizar los presupuestos participativos en los gobiernos autónomos descentralizados.
¿Qué pasó con esto? ¿Por qué no se impulsó con fuerza? O corrígeme si me equivoco, no se conoce al menos, ¿no? La sociedad civil, hace poco nosotros hicimos una encuesta ciudadana, esa que suele hacer la colmena en las calles, oiga, ¿usted conoce lo que es el consejo? La gran mayoría de personas, de compatriotas que nos respondían, no tengo idea qué es el consejo. Y las pocas personas que sí lo conocían decían, eso es un reparto, ¿no? De autoridades de control. ¿Qué ha pasado? Porque esa otra pata que lleva su nombre, ¿no? Participación ciudadana y control social, no ha sido lo suficientemente conocida por la gente, digamos. Sí, me parece que esa pregunta es clave. Y yo tengo la impresión, como tú, que desde un inicio al Consejo de Participación se le sobrecargó de funciones y se le puso en particular una función muy pesada en términos políticos e institucionales, que es esta de encargarse de los procesos de designación de diversas autoridades de control y otras más. Y no es que las designa directamente, ¿no? Que a veces se piensa eso, pero se encarga de esos procesos, y ese encargo tiene que ver con juegos de políticos, juegos de poder, muy delicados en democracias frágiles, en democracias donde los actores políticos tienden a ser poco cuidadosos con las formas, con los procedimientos, y tienden a, tienden a usar las instituciones para reproducir determinados intereses. Entonces, esa designación de autoridades fue un bulto demasiado pesado para una institución nueva, para una institución que supuestamente estaba abocada a representar a la ciudadanía, a tener a ciudadanos, a gente de los movimientos frente a una institución así. Recién estrenada se le puso frente a esta tarea, que como sabemos en el Ecuador es una tarea sumamente complicada, donde hay mucha negociación política, muchos intereses políticos, económicos, en las superintendencias de bancos. Es como una tarea muy pesada, una institución joven, con un diseño que recién se estaba poniendo a prueba, y como que toda la atención del Consejo y de la opinión pública y de la prensa y del debate se dirigió a eso. Entonces, cuando uno piensa en el Consejo, es como, claro, es esa gente que designa autoridades. Y todo el otro brazo que, en rigor de la mayoría de funciones del Consejo, todas tienen que ver con promover la deliberación, promover el control, la participación, las veedurías, el control social, la rendición de cuentas. Todo eso quedó en un tercer plano. Yo creo que los propios consejeros, las consejeras, también cayeron un poco en esa, en esa trampa, vamos a decirlo así, de sobreestimar unas funciones por sobre otras, y eso impidió el desarrollo de esta competencia fundamental del Consejo, que es ayudar a promover las prácticas de la ciudadanía en términos de participación, control, veeduría, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. ¿No? Eso es una tarea largamente pendiente, pero yo creo que tiene que ver con la hipertrofia de una carga pesada en la tarea de designación de autoridades. Yo pienso que hay que separar, ¿no?, las autoridades, la designación de autoridades, sacarla del Consejo, y que el Consejo se dedique a esta tarea tan importante, más importante que la otra en términos de una democracia vital, viva, como dinámica, que es procurar dar resonancia a las prácticas de participación, de control de la ciudadanía, conectarse con esas veedurías, generar debates públicos, conferencias, ¿no? Hacer que las iniciativas ciudadanas, no reemplazar, sino hacer que esas iniciativas tengan mayor visibilidad, mayor resonancia, mayor eco, y conectar instituciones, actores. Un poco yo lo veo así. Y esa función de designación sí obstruye el fluido de estas actividades. Que fue, ahora que escucho esto de la caja de resonancia, que me parece una idea fuerza potente, ¿no? Tiene un antecedente el Consejo de Participación Ciudadana. Antes funcionaba algo que se conocía como el C4, ¿no? La Comisión Cívica contra la Corrupción, ¿no? Claro, ahí no había la facultad de designación de autoridades, pero sí de receptar, digamos, hacer esa gran caja de resonancia para poder facilitar el nexo de las denuncias ciudadanas con las otras funciones del Estado.
¿Cómo funcionaba ese consejo, esa comisión anticorrupción, ese famoso C4? Un poco para refrescar la memoria. Sí, la Comisión Cívica de Control de Corrupción, es interesante porque surge cuando cae Abdalá Bucaram en el 97. Hay una demanda de las organizaciones sociales, de ciertas organizaciones ciudadanas, por crear una agencia anticorrupción independiente. Entonces surge de ahí, es una demanda de la movilización. Hay como dos demandas: la demanda de la Asamblea Constituyente, que finalmente se hace, un poco bien amarrada y tal, pero se hace en 98, y la creación del órgano, de este órgano de ciudadano cívico, ¿no? Por eso es Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que era no político. Entonces ahí surge un poco la idea que después retoma el Consejo de Participación, que sí es una creación de Montecristi, pero ya tenía este antecedente, ¿no? De hecho, digamos, los funcionarios del Consejo de Participación, muchos eran los funcionarios de la Comisión de Control Cívico, que funcionó más o menos entre el 97, 98 y el 2008, o sea, funcionó 10 años. Y claro, era una instancia que se creó pensando mucho en la experiencia colombiana, que también había creado una figura así. Y en otros países, ¿no? La agenda de lucha por la corrupción, contra la corrupción en América Latina se expandió mucho desde los años 90, con iniciativas como de veedurías, ¿no? Unas más estatalizadas, otras menos. En el caso ecuatoriano fue un órgano público reconocido por la Constitución, que era cívico, pero que al mismo tiempo era parte del Estado, ¿no? Que es una figura que se preservó en el Consejo de Participación y Control Ciudadana de la Constitución de Montecristi. Y la C4 tenía como funciones básicamente esto de veedurías y control social, denuncias de corrupción, ¿no? Estaba muy acotado a eso. Esto también es una diferencia con el Consejo de Participación, que tiene un espectro, un foco de atención más abarcativo que las denuncias de corrupción. Eh, pero hubo algunos casos muy relevantes, lo de Filambanco, donde se articulaban denuncias de la ciudadanía, de la prensa, incluso con la actividad de los consejeros, que no eran electos, también eran designados en una lógica así un poco de notables, que siempre ha sido, como les ha gustado mucho a la política tradicional aquí, ¿no? Vamos a unos notables, colegios electorales, entonces llegaban unos notables de ahí. En un momento funcionó bien, después ya se empezó a enturbiar por ciertos intereses políticos, pero logró recabar en su momento. Fue una experiencia pionera porque efectivamente la gente denunciaba cosas, denunciaba abusos de corrupción, pero también denunciaba que las políticas públicas no estaban respondiendo a ciertas demandas, denunciaba problemas en sus barrios, ¿no? Denunciaba, la ciudadanía usaba la institución para denunciar lo que le parecía que era incorrecto, y entonces en ese sentido era una caja de resonancia pequeña en su momento. Los medios acogían un poco los informes de la Comisión de Control Cívico, algo que nunca sucedió con el Consejo de Participación, ¿no? Que siempre entró con muy mala prensa, siempre le estigmatizaron. Entonces fueron dos momentos distintos, pero hay una experiencia institucional, una memoria institucional en el país, de agencias que se conectan con denuncias ciudadanas, con iniciativas de participación y control, que después pueden ser redirigidas hacia otras instancias y eventualmente pueden activar los procedimientos de control y de sanción de las otras instituciones del Estado, ¿no? Entonces, como las prácticas ciudadanas entran en una institución que las encausa hacia otro nivel para que el control horizontal entre poderes funcione, llegando incluso en algunos casos hasta la sanción de las autoridades implicadas, digamos así. Justamente esto se engarza con una de las preguntas que nos llegan ahora de los compas que están mirando este conversatorio, ¿no? Me parece que es súper pertinente. Alguien pregunta, ¿qué papel debería tener este consejo ante las estafas electorales que solemos escuchar en tiempos de campaña? Por ejemplo, cuando un candidato o candidata ofrece cosas que no son sus competencias. Digo yo, ¿no? Un poco para complementar esta pregunta que hace un compañero migrante, en esa lógica de escuchar, de traducir, de ser esa, digamos, esa caja de resonancia a la que tú haces referencia. Creo que un gran pendiente en esta tarea digamos, de evaluar la gestión pública es relevar las iniciativas de los observatorios ciudadanos, ¿no? O sea, sería interesante, por ejemplo, digo, que el Consejo de Participación propicie, por ejemplo, asambleas en las que se convoque, por ejemplo, la autoridad observada
y la persona que realiza el reporte, ¿no? Los personeros del observatorio, que haya un careo, una asamblea donde se pueda dar cuenta a la ciudadanía, a ver, estas son las cosas que nosotros estamos identificando que han fallado en la política pública. Usted, autoridad observada, explíquenos, rinda cuentas, ¿no? Y que finalmente diría hasta televisada, qué sé yo. Sería interesante un ejercicio como este. Y que luego de eso, ¿no? De encontrarse algún tipo de incumplimiento, ¿no? De parte de la autoridad observada, iniciar alguna especie de revocatoria del mandato. ¿Qué opinas sobre este ejercicio, ¿no? De liberación pública, ¿no? A los ojos de todo el mundo, la autoridad observada rindiendo cuentas. Sí, parece una buena idea. O sea, todas las prácticas de iniciativas que vengan de la ciudadanía y o iniciativas del consejo que puedan dar mayor eco, mayor visibilidad a cosas que la ciudadanía ya está haciendo son bienvenidas, ¿no? Yo diría, en la Constitución ecuatoriana está la figura de la revocatoria del mandato, una revocatoria, entre otras causales, está vinculada al hecho de que un político no cumpla con su oferta electoral, pero vemos que a partir de el Ecuador tuvo un despegue en la activación ciudadana de revocatorias de mandato entre los años 2010, 2011, hasta 2012, me parece. A partir de ahí hubo una reforma electoral propiciada por la AME para un poco poner un tapón a eso, porque hubo como 78 revocatorias, sobre todo a consejeros, a gente de la junta parroquial, y los de la AME se empezaron a asustar, lo congelaron ahí, y a partir de allí la única gran revocatoria, si yo no me equivoco, es la del alcalde de Loja, Chato Castillo. Entonces está esa figura y a mí me parece como una muy buena idea porque a veces el revocatorio es como complicado, las firmas, según el nuevo diseño institucional, el Consejo Electoral tiene demasiado poder sobre los ciudadanos para ejercer este mecanismo de democracia directa. Entonces, finalmente el Consejo Electoral el que dice si entra, no entra. Entonces ahí incluso se desdice la imagen de la democracia directa. Entonces es buena idea, Augusto, esta de como vamos a organizar asambleas desde un espacio como el Consejo para que alguien que tiene una sospecha sobre un alcalde convoque esa autoridad, que la autoridad rinda cuentas, porque en rigor muchas veces hay que asumir estos mecanismos no solo con la lógica de la sanción, sino de corregir. A mí me gusta mucho esta figura, ¿no? La ciudadanía interviene y controla y las otras instituciones del Estado intervienen y evalúan, no solo para sancionar, porque eso a veces es como sancionar, hay que volver a hacer elecciones, entra otro, se O pierde sea, la mucho sanción tiempo. moral, si se quiere, ¿no? El reproche moral, ¿no? Ok, pero sobre todo, Augusto, lo importante es que se corrija un curso de acción. El poder de control es para corregir cursos de acción, para reenrumbar. Entonces, si vos ves que la ciudadanía les llama la atención a un alcalde porque está haciendo cualquier cosa y el consejo le dice, a ver, este ciudadano, esta ciudadanía quiere escuchar, señor alcalde, a usted, y el consejo organiza ese debate, está bajo los ojos de la sociedad. Y eso puede ser un mecanismo de redireccionamiento de su comportamiento público político, ¿sí te fijas? Entonces muchas veces no hay que pensarlo solo en términos sancionatorios, que sí, simbólicos, largamente, pero sobre todo se trata de corregir cursos de acción, porque no tenemos tiempo que perder. Es otra vez de elecciones, son 1 año, 2 años, y muchas veces es como, a ver, alcalde, corrija. Lo que queremos es que deje de hacer lo que está haciendo, cambie de funcionarios, pague la multa porque hizo esto, qué sé yo. Pero vamos, usted está ahí para servir a la comunidad, no para servirse de la comunidad. Si corrige, todo bien, vamos. Entonces, a mí me gusta mucho esta idea del control como un poder correctivo, ¿no? Para que los electos, que los funcionarios vuelvan a darse cuenta de por qué están ahí. Para eso está la sociedad. Y eso agilita cosas, porque si no, también estos procesos de control pueden ser formas de obstrucción de la gobernabilidad democrática y pueden perder eficacia la toma de decisiones, sobre todo en un país como el nuestro, donde no nos destacamos por la agilidad, la eficacia de la agenda pública, y muchas veces los procesos político-electorales entrampan eso, otra vez hay que comenzar, borra y va de nuevo, y a veces es mejor este poder
como quirúrgico de la ciudadanía, decirme, aquí hay un problema, acabamos de intervenir, esto es lo que hay que corregir. Y me parece una buena idea que a mí, yo soy muy partidario de la democracia deliberativa, ¿no? Asambleas donde van los ciudadanos, los alcaldes, se debaten los políticos y se encuentran fórmulas para reconducir un curso de acción. Esto es de intervención ciudadana, como llamado de atención a los políticos y efectos concretos, cambio de rumbo, volver a la senda original, ¿no? Esto a mí me gusta mucho esa idea. De acuerdo. Ahora hay una cuestión preocupante también, ¿no? Porque para darle cauce, ¿no? Y ser esta, digamos, este facilitador de esas iniciativas ciudadanas, ciertamente el Consejo de Participación necesita recursos, pero si nos vamos a los datos del 2017, actualmente le han recortado, ya tiene casi menos de la mitad, un poquito más de la mitad, en todo caso la mitad, ¿no? De lo que tenía antes en el año 2017. ¿Cómo se hace, cómo se llevan adelante todos estos procesos sin recursos? ¿Es posible hacerlo? Yo creería que el Consejo debería ser un órgano como delgado, como muy fino, con una capacidad de investigación alta para detectar las iniciativas, con una capacidad de conexión con los movimientos sociales, las organizaciones, con apertura para estos, ¿no? Que ellos tomen la iniciativa, que estas organizaciones lo hagan. Eso es una institución fina, con unas antenas, ¿no? Como pues, las redes sociales, la investigación, encuestas para detectar. Yo no sé si se requiere un gran presupuesto para eso, pero ciertamente se requiere un presupuesto, se requiere cumplir la promesa de la Constitución de Montecristi de reforzar el poder popular, el poder ciudadano, y la democracia cuesta, ¿no? Ir a elecciones cuesta, sostener estos procesos de participación cuesta. Sabemos que no estamos en un momento de holgura fiscal y entendemos que haya ciertos cortes, pero no se puede hacer democracia si no se invierte en la democracia, ¿no? Esto es claro. ¿No? Estos argumentos de no, ¿para qué se elige tantos diputados? No, este argumento de los costos fiscales de la democracia son argumentos que tienen mucha sospecha sobre la democracia, ¿no? Que preferirían que haya una especie de junta de empresarios dirigiendo todo y que nadie sea Técnicos, ¿no? electo, una junta sí, tecnoempresarial, ¿no? Que no estén haciendo política, ¿no? Como si la política fuera una mala palabra y los políticos todos fueran unos demonios que hay que extirpar de la sociedad, ¿no? Todas estas ideas son como muy complicadas. Yo no manejo bien las cifras de los presupuestos, se necesita, pero yo sí creo que quizás con pocos recursos se puede hacer mucho. El problema es del enfoque, ¿no? El enfoque de esta idea de la conexión, no es reemplazar a la sociedad, sino incentivar, o sea, dar eco a prácticas que ya están instaladas en la sociedad, los observatorios, lo que hacen los movimientos sociales, las mujeres, son cosas que ya están ahí, ¿no? Entonces hay que conectarse con eso. Y obviamente hay iniciativas que todavía faltan, que ahí se puede trabajar como con un cierto protagonismo del Consejo, pero poniendo por delante la conexión con las universidades, con las organizaciones no gubernamentales, con las iglesias de base, conectarse con el tejido de la sociedad civil que mal existe. Y entonces un ejercicio de conexión, de, sí, de interfaz con todas estas redes sociales exige más trabajo, digamos, político, de paciencia, que grandes recursos, digamos así, yo diría. Pero obviamente se requiere financiar esto, ¿no? Se requiere como estos consejeros, un equipo técnico, unos activadores del territorio de algunas iniciativas. Habría que valorar bien eso, pero ciertamente si se le quita lo de los concursos, y se le da una visión como como más ligera y más eficaz, creo que incluso se podrían redimensionar los presupuestos, ¿no? Ahora, te lanzo una pregunta mía y en complemento a esa pregunta mía, otra que nos viene del compañero Cristian Mendoza, también compañero migrante, porque te he escuchado este tema enfático, ¿no? De que la designación de autoridad de control debería quitarse de las competencias del Consejo. Eso no implica, intuyo, ¿no? Que no estás a favor de que devuelvan estas competencias a la Asamblea Nacional, ¿no? La pregunta de Cristian es la siguiente. Eh, ¿Cree usted que un Consejo de Participación Ciudadana, cumpliendo con sus tareas como marca la ley, podría ser una especie de reflejo
hacia los partidos políticos y sus estructuras? Ahí te lanzo las dos. Digamos que en los últimos años ha habido una discusión respecto voy a decir, en las últimas 2 décadas, lo vamos a poner así. Como esta idea de la partidocracia muy fuerte, que no la inventa Correa, sino que Correa la lleva a un punto muy elevado en su discurso, pero es una idea que está instalada ahí, ¿no? Que la democracia finalmente se volvió un régimen del cual son dueños los partidos. Eso significa. Cuando los partidos son dueños, no hay democracia, porque no está participando el pueblo, sino que hay una camarilla de políticos que han monopolizado el control de las instituciones y eso no es democracia. Entonces, entre otras de las características de esa partidocracia era que entre pocos jugadores políticos y de modos opacos, oscuros, se distribuían los cargos de las instituciones del Estado. Como durante mucho tiempo, ¿quién es dueño de la justicia? Febres Cordero. Los socialcristianos son, yo desde niño recuerdo esto, ellos son los dueños de la justicia. Y este partido es dueño de acá. Entonces había una suerte de reparto como muy oscuro que pasaba por la Asamblea Nacional, pero nadie sabía muy bien cómo terminaban dándose ciertas designaciones, ciertos procedimientos. Y esto es lo que entendimos por partidocracia, ¿no? Como esta apropiación partidaria opaca de una serie de juegos institucionales, entre otros, en la designación y el control de autoridades. Este fue el diseño que entró a combatir la Constitución de Montecristi, ¿no? Cuando es como esta idea de la revolución ciudadana, es como que la ciudadanía va a derrotar a la partidocracia. Esta era un poco la dicotomía en esos años. Y en la Asamblea de Montecristi hubo un discurso muy fuerte sobre la fiscalización ciudadana al poder político. Hubo una dicotomía que a mí siempre me lució muy complicada, ¿no? Está así como los ciudadanos virtuosos y los políticos perversos. Esta es una dicotomía bastante pueril, diría yo, que no explica las cosas y no las resuelve, pero funcionó mucho en Montecristi esta idea de hay que sacar a los partidos. Y claro, se redujo muchísimo el poder de los partidos en el diseño de Montecristi, muchísimas funciones se las sacó y entre otras se las sacó esta función de designar a las autoridades de control y se pasó al modelo del Consejo de Participación Ciudadana, que es un modelo con concursos, veedurías, de impugnación, ¿no? Un modelo totalmente contrario al modelo, digamos así, del control partidario de los procesos de designación. Entonces son dos modelos totalmente. Y en estos últimos años ha habido un debate, ¿no? Sobre si este es del modelo o es de este. Cuando llegó Correa al poder, el modelo partidocrático estaba diabolizado. Al cabo de 10 años de Correa en el poder, el modelo ciudadano estaba diabolizado. Los dos modelos, yo podría decir, fracasaron porque hay mucha sospecha y desconfianza tanto del uno como del otro. Entonces ahora, yo voy a decir como viejas recetas políticas que no quieren pensar los diseños democráticos, sino que suponen que ya hay una forma democrática que hay que cumplirla porque la tienen los países de Occidente, porque la tienen los países del primer mundo, suponen que lo que hay que hacer es volver al viejo diseño de control de los partidos y desechan esta fórmula. Yo creo que, yo diría así, grosso modo, para no enredar, que las dos fórmulas colapsaron en el país, que no llegaron a generar confianza ciudadana en la elección de estas autoridades, que generan mucha suspicacia y mucha utilización de las instituciones a favor de determinados intereses, y que hay que seguir buscando la fórmula adecuada, que no sea de puro control partidario, y que tampoco tenga ya esta figura de la que implantó el Consejo de Participación Ciudadana, porque también se presta mucha manipulación. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que, a mí me gusta la idea de unos consejos ciudadanos que se encarguen de estos procesos, pero yo creo que en esos consejos ciudadanos, o vamos a decirlo así, consejos sociopolíticos, deben estar presentes los partidos políticos. Los partidos políticos son fundamentales para las democracias. No podemos seguir haciendo el juego al discurso antipolítico que quiere quemar a los partidos para resolver
nuestros problemas democráticos. Nuestros problemas de la democracia no son por los partidos, sino porque tenemos partidos de mala calidad. Entonces hay que fortalecer a los partidos. Y sí me parece que los partidos deben jugar un papel en la designación de las autoridades, ¿no? Son unos actores fundamentales de la política. Entonces no podemos volver a la dicotomía ciudadanos versus partidos. Yo creo que habría que tener unos consejos donde estén partidos, los partidos de mayoría, donde estén representantes de movimientos sociales, ciudadanos escogidos al azar, un consejo bien plural, ¿no? Que se encargue de organizar esos concursos, que funcione esas comisiones de estos consejos que funcionen de modo muy acotado, un mes y se cierren, se acabó para designar esos procesos con veeduría, impugnación, pero si te fijas, ahí tenemos un consejo donde van a estar los partidos que tienen el voto popular, donde van a estar ciudadanos electos al azar, donde pueden estar delegados de los movimientos, entonces tienes una composición mixta, heterogénea, plural, que va a garantizar que ningún poder a priori controle esos espacios. Entonces, esto se puede ir pensando el diseño exacto. Yo sacaría el funcionamiento de estas comisiones del Consejo de Participación, las pondría bajo tutela de la Asamblea, del CNE y del Consejo, de unas instituciones tripartitas para que siempre haya pluralidad, unos consejos ciudadanos, unos consejos sociopolíticos plurales y un poco conservando la figura de Montecristi de algún modo, pero sin caer en la vieja diabolización de los partidos. Eso no favorece el juego democrático. Una democracia robusta requiere buenos partidos, partidos fuertes, y requiere una ciudadanía fuerte implicada. No es lo uno contra lo otro, es lo uno y lo otro. Es buena representación y mucha participación. Esa dicotomía de democracia participativa versus democracia representativa nos ha hecho mucho mal. Nos ha hecho mucho mal y hay que encontrar diseños, como vamos a decir, mixtos, ¿no? Para resolver esta falta tremenda de confianza que existe en nuestro país respecto a la designación de autoridades de control. Entonces hay mucho que pensar, ¿no? La democracia es la soberanía popular, es la capacidad de autogobierno de las sociedades. No hay diseños institucionales que estén hechos de una vez y para siempre. La soberanía popular parte de que cada sociedad se dota de las instituciones y de los derechos que le conviene para resolver sus problemas. Entonces, si no nos funcionó el viejo diseño, no nos funcionó el nuevo, parte de nuestro autogobierno es buscar otros diseños institucionales para resolver esto. No como ahora Lazo otra vez está proponiendo una cosa en la consulta bastante opaca, obscura, donde dice, como le devuelvo a la asamblea, pero yo como presidente conservo todo el control del proceso de designación. Entonces está tratando de, con un juego discursivo y procedimental, ocultar que en rigor su apuesta es a reforzar el poder del Ejecutivo y el control presidencial sobre las designaciones de autoridades, que sería el peor diseño, tanto el diseño partidocrático cuanto que el diseño posterior de Montecristi. Y que la gente no lo conoce, ¿no? Y dudo que lo conozcan cuando lleguen a esa urna de aprobarse el tema de la consulta, porque la letra chiquita del contrato, que son los anexos de las preguntas, tienen la trampa, ¿no? Bueno, aquí hay otra pregunta de Tania Villasís, creo que ya está respondida. En todo caso, si hay alguna cuestión que complementar, dice ella, el gobierno plantea cambiar la forma de designar los consejeros del Consejo de Participación, que la ciudadanía no vote por los representantes de este organismo, le haría perder la naturaleza de sus orígenes. Yo interpreto que lo que has dicho es que más bien en los orígenes estuvo pensada para también darle mayor relevancia a estas otras herramientas de participación, ¿no? De impulso de las iniciativas desde abajo. Yo también quiero conectar esta idea, ¿no? Digamos, de bisagra y de esta gran caja de resonancia que me parecen ideas potentes, ideas fuerzas. A mí me gusta esta cuestión de ser traductor, ¿no? Del Consejo ser como traductor de estas iniciativas ciudadanas, ¿no? Facilitador. Y en ese ánimo, yo he postulado, digamos, lo he puesto inclusive en hashtags, ¿no? El poder de la gente decente. Hay que devolverle a la gente decente esa capacidad de tener poder real, de fiscalizar los actos del poder público. Pero la decencia ciertamente es una palabra muy venida a menos, ¿no? Uno podría hablar de que es un valor anticuado, si se quiere, ¿no? En nuestro caso. ¿Qué opinas sobre el valor de la decencia? ¿Cómo adecentar nuevamente la política, Franklin? ¿Qué se necesita para eso?
A mí me parece que es fundamental el debate sobre las bases éticas de la democracia. Me parece fundamental, como, como luego de todo lo que hemos vivido en el país, a partir sobre todo de la pandemia, el intercambio de los hospitales por gobernabilidad, por votos, es como un paisaje bastante tenebroso, ¿no? Que a uno le pone la piel de gallina, como que es bastante espeluznante, porque no hay un mínimo sentido de lo público ni en las condiciones de padecimiento colectivo que fue la pandemia, la crisis económica, como incluso en esas circunstancias, actores políticos, económicos, jugaron a el más pequeño y miserable interés. Entonces, claro, si después de esto se reduce al debate de unos políticos buenos versus unos peores, qué sé yo, en el fondo hay poco debate sobre las cuestiones de ética, sobre cómo se produce, cómo se produce la generosidad, la virtud pública, la decencia, la corrección, ser gente decente es respetar al otro, es ponerse en el lugar del otro. Esta dimensión del respeto me parece fundamental. La corrupción básicamente es como, no me importa lo más mínimo quiénes están ahí. Entonces, a mí me gusta la idea, ¿no? Me gusta la idea sobre todo como devolverle a una institución como el Consejo una centralidad respecto a este tipo de debates, ¿no? Entonces, es como un poco, sí, devolverle el poder a la gente decente, es como, ¿cómo es que una sociedad que está bastante carcomida por la corrupción, que tiene mucha desconfianza? El Ecuador es uno de los países donde hay mayor desconfianza interpersonal en América Latina y en el mundo. O sea, como los ecuatorianos, las ecuatorianas solo confían en sus parientes muy cercanos, en la mamá y el papá, ya el tío ya no. Es una sociedad donde no hay confianza interpersonal, no se organiza, no tiene movimientos fuertes. ¿Por qué voy a participar yo si no confío? ¿Cómo? ¿Por qué? No tiene sentido. La confianza es fundamental para el buen gobierno de las sociedades. Entonces hay que reconstruir la confianza y esa reconstrucción de confianza pasa, entre otras cosas, por saber que el otro no me va a, perdón la palabra, no me va a cagar, que el otro, como que puedo confiar mínimamente en que no me va a hacer daño, no me va a lastimar, me va a No me va a como, pisar, ¿no? Para no triunfar me no me va va a a pisar. pisotear, exacto, no me va a pisotear. Entonces, hay que reconstruir esa confianza, ese tejido ético de la sociedad. Entonces, apelar a esta figura de la gente decente, virtuosa, ética, respetuosa, me parece fundamental. Y la pregunta es, no solo esa apelación, ¿no? De como la gente decente versus la gente inescrupulosa, sino ¿cuál es el papel de las distintas instituciones políticas para producir esa decencia? Porque no simplemente que no es un gen, no es un don, sino es algo que se crea socialmente, se crea políticamente. Entonces, aquí yo diría, ¿hasta qué punto los procesos de control social, control popular, las vedurías, la participación, que haya una institución que hable fuerte sobre eso, que no esté hablando de la designación del superintendente, sino que esté hablando de estas cuestiones? ¿Hasta qué punto una institución fuerte, hablando de esto, dando eco a estas prácticas, puede contribuir a que haya más porciones de la sociedad que se miran en el espejo del otro y que apuntan a tener un lugar virtuoso, generoso, decente en el tejido democrático? Parece que va por ahí. Entonces, como invocar a la gente virtuosa, democrática, ética, pero también decirle a la sociedad que esta institución puede hacer algo respecto a este tema, ¿no? Yo diría sí, y me parece fundamental que lo traiga a colación, porque atrás del debate es como del diseño institucional, del juego de poderes de las elecciones, hay valores, hay normas públicas que están venidas a menos y que requieren ser reconstruidas, y no hay esa reconstrucción si no las debatimos, no las ponemos en palabras, y no las expandimos, tanto desde la sociedad, desde los medios, cuanto de las propias instituciones. Finalmente está ahí la idea de comunidad. Yo lo resumiría así, ¿no? Rescatar la idea de comunidad, ¿no? Que creo que la Mm, construcción de comunidad política, es como una de las ideas más potentes como para mm, irle
quitando espacios al neoliberalismo, porque más allá del tema económico, el modelo como tal, sino que es una racionalidad, ¿no? El tema de la comunidad, que en lo local sería, por ejemplo, el vecindario, el barrio, ¿no? Tener todo este nexo comunitario, ¿no? Con los tuyos. Y claro, es que si dialogamos y deliberamos es porque al menos concedemos que el otro tiene algo que aportarnos, ¿no? Quiero preguntarte, desde esa lógica de construir comunidad, si tienes vecinos, Franklin. ¿Tienes vecinos? ¿Haces vida de vecindario? ¿Cómo te llevas con tus vecinos? Tengo vecinos, tengo vecinas. Yo vivo en Atola y hay como, hemos construido como un espacio así de mucha confianza, de mucha solidaridad, de acompañamiento, como de afecto incluso, que sí, como soy, es algo que yo no solía tener como mucho en cuenta, la verdad. Tenía una vida un poco más como aislada, solitaria, pero últimamente sí, como que por varias razones como abrí más los ojos a la sociedad y encontré gente como muy bonita, muy valiosa, muy generosa y como empecé a apreciar mucho más esta idea de esto, ¿no? Lo bueno que es tener vínculos de proximidad, esto, ¿no? De confianza, de afecto, ¿no? Uno piensa, es del día a día. Sin el día a día uno puede tener, en la vida cotidiana uno puede tener unos vínculos más o menos virtuosos que nos hacen bien, eso facilita un montón de cosas, ¿no? Es como preocuparse por el otro, que se ocupen de uno, con mínimos gestos, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Un poco escuchar, ¿no? No sé, tienes un poco de café, pásame por acá, qué sé yo. Cosas muy básicas que mejoran el vivir bien en prácticas muy cotidianas que a veces vivimos muy acelerados y no caemos en cuenta de lo bien que pueden hacer a nuestra vida en general, ¿vale? Entonces digo, esto de construir comunidad política, fraternidad, solidaridad, sororidad, ¿no? No son palabras, ¿no? Esta palabra del movimiento feminista que a mí me gusta mucho, que es el cuidado colectivo, ¿no? Esto es clave. Entonces, la vecindad, la comunidad, los Hay una amigos, palabra las que yo le he escuchado a las amigas. compañeras feministas, ¿no? A mí me encanta y se las he escuchado solo a ellas, ¿no? Esto de acuerparnos, ¿no? Parece una palabra muy bonita, muy potente, ¿no? Acuerparnos, ¿no? Sí. Eso te quería preguntar sobre el tema del vecindario. De pronto, no sé si en tu niñez, ¿no? ¿Algún recuerdo de barrio? ¿Tienes algo así que te haya marcado? ¿O no hay mucho de eso ahora mismo? Eh, o sea, recuerdo, sí, siempre hay esas imágenes de amigos de barrio, el parque, como caminar, como una cierta sensación de seguridad, ¿no? De esto de proximidad. Recuerdo mis vacaciones, sobre todo en Riobamba, de niño, que con mi abuelo, y ahí teníamos como, era un tejido mucho más, como más próximo, más cercano, y como, como que no había separación mucho entre lo público y lo privado, todo fluía y nos movíamos con una libertad absoluta, y era esto como muy bonito. Uno de los recuerdos más cálidos que tengo tiene que ver con eso, ¿no? Y era una sociedad de proximidad, como muy heterogénea, con gente de diversas clases sociales, de diversas etnias, pero con mucha cercanía, ¿no? Quizás más que lo de Quito, no tengo estas imágenes de vacaciones en Riobamba. Franklin, vamos cerrando. No quiero dejar de hacerte dos preguntas que para mí son fundamentales. Como sabes, ¿no? Estoy postulando ya, soy candidato oficial al Consejo de Participación Ciudadana para una de esas vocalías. ¿Qué me recomendarías, ¿no? A una persona como yo que quiere ser burócrata, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? ¿Y qué crees que debería tener una oficina? ¿Qué crees que debería ser la oficina de un consejero de participación ciudadana? ¿Cómo debería ser? Mm, o sea, como recomendación, a mí me parece como esto, ¿no? Hablar mucho, escuchar mucho. Me parece que es clave escuchar, como ir a tratar de conectarse con las organizaciones, los movimientos, los barrios, los clubes deportivos, ahí donde están prácticas vitales, populares, que en el Ecuador están un poco venida menos, pero existen. Eh, eh,
esto que hemos visto en octubre de 2019, en junio, los grandes paros nacionales, la movilización indígena, tiene que ver con el hecho de que la sociedad tiene impulsos organizativos, tiene un impulso de control, tiene una indignación colectiva, tiene un dolor y por eso se toma la calle. Ahí hay una práctica de control, ¿sí? Que quizás con instituciones más abiertas no hubiera acontecido con un cierto nivel de beligerancia excesivo, entonces es clave este papel de las instituciones y es clave aprender a escuchar a estas prácticas, ¿no? ¿Dónde están? Reconocer esa pluralidad, esa heterogeneidad. Como esto, yo te recomendaría como conectarte lo más que puedas con todo eso que existe. Si es que logras esa conexión, seguro vas a tener como una campaña robusta y creo que el conjunto de consejeros deberían procurar eso, ¿no? Conectarse con las prácticas colectivas, participativas de la ciudadanía. Y me parecería que la oficina esa debería ser una oficina que permita esa conexión permanente, ¿no? Una oficina como muy virtual, virtuosa, una oficina que esté al servicio de la gente, una oficina que sea una oficina que sea una asamblea donde se pueda debatir permanentemente, que tenga, no sé, como formatos como virtuales, híbridos, presenciales, para dar forma, para que puedas estar conectado del modo más intenso con este mundo social que queremos reconstruir en la lucha contra un neoliberalismo despótico, autoritario, que básicamente quiere que el pueblo esté atemorizado, que el pueblo tenga que encerrarse en su casa porque en el espacio público no se puede estar, para poder gobernar con la policía en las calles permanentemente, ¿no? Al neoliberalismo no le interesa una sociedad virtuosa, participativa, movilizada, le interesa un ciudadano fragmentado, egoísta, ocupado solo de sus propios asuntos. Eh, Dar la vuelta a eso es un proceso largo que requiere mucha paciencia, requiere implicación, entonces yo celebro que quiera ser ese tipo de burócrata, celebro que gente como tú quiera participar de una institución que tiene una larga estigmatización, pero que con ciertas buenas decisiones puede revertir esa imagen, esta tendencia. Es una lucha complicada. Eso, ¿no? Conexión, escucha, empatía, afecto, apertura, para recoger propuestas, ideas y conectarse con ese mundo, más allá de que ganes o no, eso ya es una práctica democrática robusta para ti, para tu espacio y para las organizaciones con las cuales entrarás en contacto. Sabes que a veces pienso que estar ahorita terciando para esa vocalía es como incurrir en, como lanzarte a un deporte extremo, ¿no? Porque se ha convertido prácticamente eso, la política en nuestro país, ¿no? Incursionar en un deporte extremo, ¿no? Y hay gente que me dice que estás loco, ¿cómo vas ahorita a estar en esto? Ni sé qué, o sea, ¿crees que la gente que la apuesta ahorita en estos momentos duros que vive el país y con todos los riesgos que eso implica, hay que estar un poco loco, ¿no? Para meterse a hacer política en estas condiciones? ¿O qué piensas tú? ¿Verdad? Sí, 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 pero digamos, eh, sin la locura no se habrían conseguido grandes cosas de la humanidad, ¿no? Se requiere esto, un sentido de riesgo, un sentido de experimentación, de búsqueda, de ponerse al límite. Sí hay un grado de locura, ciertamente, pero la locura ha dado paso a grandes descubrimientos, a grandes personajes, ha permitido salir de las rutinas y encontrar salidas que estaban ahí como quizás a la mano, pero que nadie las veía, ¿no? Son otro modo, otra forma de ver las cosas. Entonces, nada, sí, necesitamos gente arriesgada, necesitamos gente cuerda y loca ahora, pero que esté comprometida con valores fundamentales, ¿no? Es un momento muy duro para la sociedad, nunca tan profundo nivel de crisis económica, junto con el problema de la inseguridad, nuestro tejido social está despedazado, entonces yo creo que la mayor locura es pensar que eso se puede corregir en las circunstancias en las que estamos, ¿no? Se requiere de un proyecto colectivo enorme,
se requiere de tejer muchas alianzas, muchas redes. Me parece que debe ser una campaña generosa en ese sentido, como que no es Augusto Verduga, sino que es el representante de un tejido popular muy amplio, que excede cualquier tienda política. No estamos en ese punto, sin unidad popular, sin capacidad de conectar múltiples experiencias, las más heterogéneas, no va a haber cómo pasar la página de este momento. Entonces, es como locura y generosidad. La más amplia generosidad que a mí se me ocurre que tiene mucho que ver con esto de la escucha, ¿no? Yo no vengo a decirles, vengo a escuchar para quizás estar en una mejor posición si logro estar donde quiero estar. Entonces, nada, adelante y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias, Franklin. La verdad ha sido un honor y un verdadero placer conversar contigo en esta primera ronda de diálogos que se dan gracias al Enlace Latinoamericano Europeo y a la Colmena, una fusión de equipos de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa, con nuestros hermanos y hermanas en Ecuador, que tiene como único objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración. Los invitamos a todos a seguirnos cada lunes. Arrancamos el día de hoy, tendremos 4 jornadas más cada lunes en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo, versión Ecuador, y las redes de la Colmena, para que puedan unirse a todas las actividades que vamos a desarrollar en estas jornadas de participación ciudadana y control social. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía, y aquí en nuestro lindo Ecuador, un abrazo. Los esperamos el próximo lunes. Chao, chao.